Ay, el hermano sí está más alto que yo, así que le vamos a bajar un poquito y así. Estábamos cantando ahorita un canto muy bonito, dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, si nos trajo ¿a qué? ¿A qué nos trajo el Señor? A poseer la tierra que... Y no quiere decir que nos trajo aquí en este momento, sino que Él nos trajo a su presencia. Él nos hizo conocerle a Él para que vivamos en plenitud. Y yo veo que estas personas a las cuales el Señor les escribió a estos religiosos, pues no vivían en plenitud lo que era su religión, vamos a llamarle así. No vivían con plenitud su vida. Y por eso el Señor les escribe todo esto, ¿no? Estamos, hermanos, ustedes ya saben, en el último de esta serie que hemos visto con hoy 3 domingos, síntomas de la religiosidad. Y hoy vamos a ver actitudes de un religioso. Aunque ya hemos estado viendo algunas, hoy vamos a ver 7 actitudes que yo creo que no habíamos visto, y sobre todo las vamos a sacar de este pasaje. Pero como vamos a hablar de actitudes, vamos a ver qué cosa es una actitud. Vamos a darle aquí. Porque miren, a veces nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras, ¿no es cierto? Sí. Porque podemos decir nosotros, es que yo estoy bien contento, pero tus actitudes, tu cara, tus gestos, yo siempre les digo, yo los veo desde aquí y a veces yo veo, pues quienes sí están contentos, quienes no, quienes están viendo el reloj, quienes dicen ya vámonos, ya tengo hambre, y eso habla de actitudes, más que de palabras, porque usted no me está diciendo ya me quiero ir, pero su cara sí me lo dice. ¿Qué es una actitud entonces? Es una postura, gesto, acción del cuerpo y del corazón que se manifiesta exteriormente. Las actitudes, pues lo que sentimos en nuestro corazón difícilmente lo podemos ocultar. Yo les he dicho, cuando yo estoy enojado se me nota luego, esta ceja se me sube solita, sin que yo le diga, y todo el mundo, mira, tiene una actitud de enojo. Es una postura, gesto, acción que expresa algo, y como le hacemos en los diccionarios, o como le hacen en los diccionarios, te dan la definición, pero te ponen un ejemplo. El perro me gruñó en actitud amenazadora. ¿Cómo está este perro? ¿Cuál es su actitud? Agresiva, ofensiva. Esa es una actitud. Yo no puedo decir, este perro está contento. Yo no puedo decir, este perro está tranquilo, porque su actitud me dice que está, ¿qué? Agresivo, que está en actitud de defensa, ¿no? Entonces ya entendemos lo que es una actitud. Porque tú puedes decir, hermano, es que yo no tengo nada de lo que usted va a hablar, hermano, yo no tengo nada. Pero tus actitudes sí lo demuestran. Entonces vamos a hablar 7 actitudes de los religiosos. Vamos a ver entonces la primera. ¿Cuál es la primera? Que fíjense, inmediatamente que yo pensé en esta, luego me vino a la mente el Pípila. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje de la historia de nuestro país, no? ¿Qué hizo el Pípila? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué es famoso el Pípila? Porque se puso una lápida, una piedra, ¿no? Ahora no sabemos si es cierto o no es cierto, porque ahora dicen las nuevas teorías de la historia que nada fue cierto. Bueno, no sabemos, pero vino a mi mente esto. Y a veces nosotros atamos cargas pesadas, o queremos atar cargas pesadas en los demás. Miren lo que dice la Biblia, ya lo leímos, pero dice ahí: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esa palabra carga esa palabra es la palabra griega barush, que significa cargoso, grave, gravoso. Y yo lo comparo con aquellos que quieren hacer de la religión algo que no es placentero, algo que no es bonito, algo que es una carga tremenda, dura de llevar. Pienso yo en gente que dice, no, fíjense bien, ahora vino la Semana Santa y yo tengo el conocimiento de una iglesia, donde se llevó a cabo un culto que duró 3 horas y media el culto. Invitaron a un coro, predicaron las 7 palabras, se le dieron a cada uno, 7 personas pasaron a predicar 10 minutos cada una de ellas, que no se tardaron 10 minutos, se tardaron más. Y llegó un momento en que ese culto era algo antipedagógico, era algo que no se trata de a ver quién aguanta más. Porque alguien ha dicho, nosotros aguantamos hasta donde aguantan nuestras pompas y hasta donde aguanta nuestra hambre. ¿Y de qué sirve que estemos 3 horas y media ahí si ya nuestro corazón, nuestra mente está ¿dónde? Pero mucha gente dice, no, tiene que ser así.
Tiene que ser así, tiene que ser un culto grandote, tiene que haber muchos himnos, muchas alabanzas. ¿Quién dijo eso? Hay gente que dice, no, es que yo estoy de acuerdo en cierta manera. Hay que ponernos de pie para leer la palabra de Dios, por reverencia a la palabra de Dios. Pues la reverencia no se muestra estando de pie o parado. La reverencia se muestra poniendo atención. Ahorita leímos sentados y yo vi que hicieron bien la lectura. Entonces, sí me explico, pero hay gente que quiere atar cargas, que quiere que hagamos ciertas cosas de cierta manera, y a veces no es así, hermanos. En ocasiones no es así. En la antigüedad se trataba de complicar las cosas. Miren, por ejemplo, los monjes en la antigüedad oraban 7 veces al día. Tenían en los monasterios que orar 7 veces al día, y cada oración tenía su nombre. No me acuerdo, si alguna de ellas me acuerdo, pero no, eran 7 oraciones. Y ya no lo hacían con gozo, ya era con una costumbre, como algo como una carga incluso. Ay, tengo que ir a orar, ay, tengo que ir al templo, uy, se va a tardar las horas el pastor, oh, no, es una carga. No, las cosas de Dios no deben ser así, ni nosotros debemos atar cargas pesadas a nadie. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver, hermanos, que como ya decía, ¿no? El culto no tiene que ser de cierta o de cual manera para que sea un culto verdadero, ¿no? Claro, si el Espíritu Santo nos lleva, y a lo mejor el culto va a tardar más el día de hoy, bueno, porque el Espíritu Santo así nos dirigió, pero no tiene que ser. ¿Sí me estoy explicando? Pero un religioso es aquel que dice, no, tiene que hacerse así. Si no hay himnos presbiterianos, no fue culto. O aquel que dice, si no hubo cantos contemporáneos, no fue culto. No, hermanos, no hay que atar cargas. Fíjense, también a veces se piensa que el cristiano debe ser aburrido. Hay gente, yo conozco cristianos que dicen, no. Miren, ahí les voy a contar, ahorita se me acaba de ocurrir. Esto no lo traía, pero lo pensé ahorita. Había un diácono en una iglesia. Para los que no saben, un diácono es un servidor de la iglesia. Aparte del pastor hay ancianos y diáconos, en ese orden de la iglesia presbiteriana. Y había un diácono en la iglesia que cuando a veces los oficiales, el pastor, los ancianos y los diáconos, nos reuníamos y nos íbamos a comer, y luego nos íbamos al boliche o nos íbamos al billar a divertirnos sanamente, no fumamos, no tomamos, todo sanamente. Y le decíamos a este hermano, vaya con nosotros. Lo invitamos y decía el hermano que no. De manera muy amable decía que no, pero después andaba hablando y diciendo, el pastor y los oficiales, ¿cómo es posible que se vayan? Eso no es cristiano, eso no es una actitud cristiana. Porque se piensa que entonces el cristiano debe estar aburrido, el cristiano no se debe divertir, algo pesado. Pero fíjense lo que dice aquí, en la segunda parte del versículo. Pero ellos, ¿qué? Fíjense, ese diácono que les estoy diciendo, decía eso. Pero había una hermana de la iglesia que trabajaba en una guardería, y fíjense las diosidencias, yo no creo en coincidencias, las diosidencias. Esta hermana que trabajaba en la guardería nos contó cómo el mismo hermano que les estoy platicando iba a pretender a una muchacha de esa guardería y era casado. Entonces, por un lado decía, no, el cristiano no debe, eso no está bien, que vaya el pastor, que vayan. Ataba cargas pesadas, pero él ni con un dedo la Virgen lo ve. Yo les he contado rápidamente, yo cuando fui joven pues fui socialista, me gustaba mucho todo esto. Incluso una vez le comenté a mi mamá, uno de mis sueños más grandes cuando yo era entre adolescente y joven era irme de guerrillero a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua. Así era, yo admiraba al Che Guevara, era mi ídolo el Che Guevara. Yo admiraba la revolución cubana, no hombre, era algo impresionante. Pero cuando me di cuenta que Fidel Castro y muchos de ellos no cumplían, fíjense, Fidel Castro siempre vestido con sus pants de Adidas, viviendo en una residencia, comiendo lo mejor, cuando el pueblo se está muriendo de hambre, y entonces ni atan cargas pesadas, ni con un dedo las quieren mover ellos. Esa es la actitud de un religioso, alguien que dice, mira, no, tienes que hacer esto y esto, pero él, ¿qué cosa? No lo hace. Entonces la religión no es eso, hermanos, no es algo pesado. Vamos a darle uno más y vamos a ver la segunda característica porque son 7. ¿Cuál es la segunda? Si alguien te dice, hermano, mira, ven a participar, pero tú sabes que nadie te va a ver. A lo mejor hubo hermanos ahorita que trajeron cosas para los niños y no lo anunciaron a los 4 vientos ni le dijeron a nadie.
Eso está bien, pero ¿cuál es la actitud incorrecta? Miren, cuando una persona a los cuatro vientos dice, ¿verdad? Miren aquí Mateo 6:3, ¿cómo dice? Mas cuando tú le limosna, no sepa tú qué, lo que hace qué. ¿Y eso qué significa? Pero hay gente, ¿verdad?, que a todo el mundo le dice, no, es que yo doy mi diezmo, es que yo esto, es que yo aquello, yo el otro. Hay gente que, ¿verdad?, que en todo momento le gusta que lo alaben. Ay, qué bonito predica, ay, qué bonito. Yo les he dicho muchas veces, a un pastor nunca le digan, pastor, qué bonito predicas, porque se eleva. Puedes decirle, pastor, me edificó su predicación, Dios lo usó. Eso es diferente, porque ahí a quién le estás dando la gloria. A Dios. Hay gente que le gusta que le rindan pleitesía. ¿Qué les gustaba? Que les dieran los mejores lugares. Entonces hay gente que llega a la iglesia y dice, a ver, ¿por qué me están atendiendo a mí? Mi hermano, porque en la iglesia tenemos un lema, no es un lema de nosotros como Renuevo, es un lema de la Biblia, que nosotros venimos ¿a qué? A servir. A servir. Entonces, si yo estoy en una comida, yo primero veo que todos tengan, veo que todos vamos a alcanzar, y entonces le entro, porque si no. Pero hay gente que dice, no, primero yo. Si tienes esta actitud, eres un religioso, hermano. Vamos a ver la tercera característica. Bueno, en esta parte, fíjense, no necesitamos que los hombres, ¿qué cosa? Porque, fíjense, aquí está, porque Mateo 6:4, léanlo, grábenselo en su mente, ¿cómo dice ahí? Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Para qué quieres que la gente se en público? No, tú dalo en secreto. Y Dios, que no se queda con nada, te lo va a recompensar. Yo lo he visto muchísimas veces, hermanos, muchísimas veces. Calladito, sin decir nada, haz las cosas, Dios te va a recompensar. Porque lo hacemos para Dios, no lo hacemos para el hombre. Bueno, vamos a ver entonces, ahora sí, la tercera característica de un religioso. La tercera actitud que tienen los religiosos. ¿Cómo dice ahí? Usa un lenguaje muy especial. ¡Ay, hermano, varón de Dios! ¡Aleluya, varón de Dios! ¿Cómo estás? ¡Gloria a Dios! Yo soy un lenguaje muy religioso. Y a veces, hermanos, miren lo que dice ahí Mateo 6:7. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahora, este pasaje lo hemos usado mucho para criticar los rezos de la Iglesia Católica. Dios te salve María, Dios te gracia, buenas repeticiones, ¿no? En aquel entonces ni siquiera existían esos rezos. Entonces no seamos anacrónicos. Sí lo podemos aplicar a eso, pero aquí estaba hablando de una religiosidad. Miren, es como a veces nosotros llegamos y hola hermano Alfredo, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Y ya el Dios te bendiga se convirtió como en un saludo, como en algo que... Y el Dios te bendiga no es un saludo. El Dios te bendiga es un deseo de todo mi corazón que Dios bendiga al hermano. O el típico, es que me está pasando esto, hermano, ¿qué decimos? Hermano, es que estoy enfermo, ¿qué decimos? No, ¿qué le decimos al hermano? No le decimos, estás en pecado, ¿verdad? No hemos caído hasta ese grado de religiosidad. ¿Qué le decimos? Vamos a orar por usted. Y a veces ni siquiera nos acordamos de orar por el hermano. O incluso, por ejemplo, cuando en la predicación se dice algo y amén, 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 amén. Y sabemos que la palabra amén significa así sea. Pero no debemos repetirla nada más de cualquier cosa, sino cuando en realidad yo estoy sintiendo que Dios me está hablando y digo amén, porque digo así sea, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando. Estoy recibiendo tu palabra. Pero nos hemos vuelto tan religiosos que ya nada más tenemos un lenguaje evangélico. ¿Sí me explico? Entonces, a veces también lo puedo ver en la pobreza de nuestras oraciones, que muchas veces son siempre las mismas. Miren, no voy a criticar a nadie, Dios lo sabe que no lo hago por eso. En una vez que teníamos unos momentos de oración, en una iglesia teníamos momentos de oración, y yo di como un curso de cómo orar. Porque sí, miren, había un hermano que siempre comenzaba así sus oraciones. Bendito Padre Celestial del cielo. Pues sí, si es del cielo, pues, si estás diciendo que es celestial, ¿de dónde es? Y bueno, no critico, ¿no? Aquí en esa parte. Pero hay gente que siempre comienza sus oraciones de la misma manera. ¿Por qué? Porque son vanas repeticiones. Si yo estoy criticando a aquel que dice que Dios te salve, María, Dios de gracia, puras repeticiones, y yo hago las mismas repeticiones siempre.
Y les digo, está el libro de los Salmos, hermanos, lean el libro de los Salmos, ahí hay maneras de cómo adorar a Dios, de cómo orar, enriquezca su vocabulario. Yo les dije que había una revista Selecciones, tenía una sección que se llamaba así, enriquezca su vocabulario, y era para que conociésemos palabras que no conocemos, y nosotros podemos ir al libro de los Salmos y tener ahí muchas maneras de cómo adorar a Dios y no caer en vanas repeticiones. Fíjense, conocí una hermanita también que oraba. Va a decir, el pastor, el hermano está fiscalizando, el pastor. No, pero son ejemplos que me quedan, hermanos. Esta hermana decía, por ejemplo, hacía una oración y era de buen corazón la hermana, buena hermana. Pero fíjense, oraba así: Señor, yo te pido, Señor, que tú, por favor, Señor, Señor, tú bendigas al enfermo, Señor, porque sí, Señor, y como 30,000 veces repetía la palabra Señor. Y usted puede decir, es que creí mucho en el Señor. No, eso son vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque no vamos más allá, no conocemos más a nuestro Señor. Simplemente lo que están aprendiendo los niños, los nombres de Dios. ¿Cuántas maneras hay para dirigirse a Dios? Elohim, Adonai, Shaddai, Emmanuel, Jehová, Sabaoth. Tantas maneras que hay para dirigirnos a Dios. Pero esta es una manera en la que hemos caído a veces en esa religiosidad, porque solo usamos un lenguaje, una jerga evangélica, ¿sí me explico? Que a veces nadie entiende. Tú le dices a una persona, no, ven a la iglesia para que conozcas de Cristo y vas a ser salvo. A esa persona salvo, ¿qué se le viene a la mente? ¿El jabón? Salvo, pues ¿qué cosa es eso de salvo? Y hemos caído en ese lenguaje religioso. Cuarta cosa, vamos a ver acá. Cuarta cosa. ¿Cuál es, hermanos, la cuarta? Ayúdenme a leer ahí. Está tremendo, fíjense lo que dice Mateo 13. Y se dan cuenta cómo en todo lo que leyeron y leímos ahorita, el Señor decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y eso lo repetía constantemente. A ver, ¿qué dice ahí? Fíjese, es una actitud egoísta, porque ni entraban ellos, ni dejaban ¿qué? Y esto tiene que ver mucho con nuestras actitudes. Y pongo aquí, ¿qué está aquí? ¿Qué ven ustedes aquí en esta imagen? Ajá. ¿Qué está haciendo? No, está cerrando una puerta porque la asociamos a lo que dice ahí, ¿verdad? Ni entráis vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo? Y hay gente, hermanos, que ¿cuál es nuestra misión? Vamos a llamar que como iglesia, ¿cuál es nuestro negocio? Y lo voy a poner entre comillas, porque no es negocio. Traer gente a la iglesia, que se conviertan a Cristo. No solamente hay que ir a predicarles, hay que bautizarlos en el nombre de Jesucristo y que se hagan discípulos, hay que traer gente. Y como ese es nuestro negocio, como esa es lo que tenemos que hacer nosotros, nos debería dar gusto cuando viene gente nueva. Pero a veces, hermanos, yo veo que en algunas iglesias no les da gusto. Al contrario, hay gente que se pone recelosa, que se pone envidiosa, porque no les vayan a quitar su lugar que tienen, ¿no? En la congregación o en la iglesia. Y cierran las puertas. Miren, voy a predicar ahora en mayo, los domingos, van a ser 4 predicaciones. Bueno, 3 voy a predicar yo, porque no voy a estar un domingo yo. Bueno, y estas predicaciones van a girar en torno a qué clase de hijos estamos criando. Le iba a poner a mi serie, estamos criando monstruos, pero alguien me dijo, no, bájale 2 rayitas. Entonces le puse así, ¿qué clase de hijos estamos criando? Y voy a hablar de los hijos emperador o tiranos, voy a hablar de los hijos ninis y voy a hablar de los hijos antisociales. Qué tremendo, porque fíjense cómo hablamos de actitudes. ¿Qué actitudes puedes tú tomar para correr a una persona, para no dejar entrar a una persona? ¿Qué actitudes? El no saludar a nadie, el hacer caras. No platicar con ella. No integrar. Entonces, nuestra actitud siempre debe ser de amabilidad, de amor, y no de manera hipócrita. Hermanos, va a haber un culto evangelístico, va a haber el desayuno evangelístico, todos pongan cara de tlacuache así con sonrisa. No se trata de eso, hermano. Es algo sincero, algo que nos sale de nuestro corazón, porque eso es lo que queremos, es a lo que Dios nos ha mandado llamar, a que traigamos gente nueva.
Entonces esa gente nueva la tenemos que hacer sentir bien, no de manera hipócrita. Te voy a tratar bien 2, 3 domingos y cuando ya estés aquí adentro vas a sentir lo que es ya de veras, ¿no? Pero tampoco, mira, ni siquiera ellos mismos entran porque no se consagran verdaderamente, están en medio, son gente que nada más toma la iglesia a veces como club social y no dejan que nadie entre a su grupo. Esa es una actitud religiosa, hermanos. Y muchas veces hemos tenido la culpa nosotros porque estamos criando ese tipo de hijos antisociales. Y de eso vamos a hablar más adelante, no ahorita, nada más se los menciono. Vamos a darle aquí. El quinta característica que tienen o son las actitudes de los religiosos. Que yo espero que esto esté siendo como un espejo para que tú te puedas reflejar. ¿Cómo dice ahí la quinta característica? Mateo 23:14, ¿cómo dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, por pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Se moría una persona en Israel, quedaba viuda, y los fariseos, que eran los pastores, los líderes religiosos, iban y oraban por ella, se hacían largas oraciones. Todo era largo porque era una carga, largas oraciones. Oh Señor, te pedimos por estas viudas. ¿Pero qué hacían? Ahí dice que hacían, hermanos. Las robaban, las despojaban. ¿Saben por qué? Porque las mujeres en épocas del Señor Jesucristo no podían tener posesiones, no podían tener casas ni nada. Si no tenían un varón que las cobijara, perdían todo. Los fariseos les quitaban todo. Entonces, dice un dicho por ahí: no me ayudes, compadre. Si no me vas a ayudar, no me perjudiques. Yo les contaba de una ilustración y por eso puse un paracaidista ahí, que una ocasión, es una ilustración que escuché nada más, pero me gustó mucho, porque un hombre que había caído de un paracaídas, su paracaídas había caído en un árbol muy grande, se habían atorado las ramas, que él había quedado inconsciente un rato. De repente despertó y vio que pasaba alguien por ahí y le dijo: oye, ¿tú sabes qué hago aquí? Y le dice: sí, pues estás colgado de un paracaídas en un árbol. Y le dice: de seguro tú eres evangélico, eres cristiano. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es verdad, pero no me sirve para nada. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios, lo que nosotros vamos a llevar a las personas, les debe de servir. Santiago lo dice de una manera muy clara. ¿De qué sirve que una persona venga y te dice que tiene frío, que tiene hambre, y tú le dices: Dios te bendiga? Entonces, tenemos que acompañarlo, tenemos que ayudar y no tenemos que perjudicar a las personas. Pero hay gente ya tan nociva en el Evangelio que incluso comparte esa nocividad, esa toxicidad, vamos a llamarle así. Entonces, hermanos, si tú eres de estas personas que lejos de ayudar, eres de las gentes que llegas, por ejemplo, ahorita decía, ¿no? Llegas a visitar a alguien y en lugar de que lo animes: hermano, Dios te va a sanar, vamos a orar ahorita, mira, te traje unas flores, anímate, te voy a leer un versículo. Llegas y, pues, ¿qué hiciste? Algún pecado tendrás, ¿eh? Entonces, esa gente es nociva. Esa gente, en lugar de hacer bien, ¿hace qué? Y eso, hermanos, es un síntoma de la religiosidad. Sexto, vamos a ver el sexto. ¿Cuál es? Cuando predicamos, pero no somos de testimonio. Miren nomás. Aquí está, vamos a dar Mateo 23:15, ¿cómo dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijo del infierno. Un prosélito. Se les llamó así a los que no eran judíos, pero que los judíos los invitaban a venir al judaísmo. No eran judíos de nacimiento, pero se convertían al judaísmo y los circuncidaban y los aceptaban dentro del judaísmo. Ese era un prosélito. Hoy nosotros sabemos que si tú perteneces al partido PUN, te pasas al PEN, ese es un proselitismo, ¿no? Ya hicieron un proselitismo. Entonces, ¿qué hacían estos judíos? ¿Qué hacían? Recorrían cielo y tierra, se esforzaban que vinieran personas a hacerse judíos. Hoy nosotros, bueno, quisiera yo decir eso, ¿verdad? Pero no nos esforzamos tanto. Pero dice aquí que cuando llegaba el prosélito, ¿qué hacían con él? Lo hacía 2 veces más hijo del
Fíjense lo que dice, 2 veces más hijo del infierno. De por sí, cuando no conoce a Cristo ya es hijo del infierno. Pero viene a la iglesia y lejos de enseñarle la verdad, el amor, les empezamos a enseñar cosas que no son. Y entonces dice ahí, lo haces 2 veces más hijo del infierno. Entonces, predicamos, pero no somos de testimonio. Yo a veces les he dicho, hermano, no le pongas un pez a tu carro. Sí saben lo que significa el pez, ¿no? El pez es el símbolo del cristianismo, porque la palabra pez era la palabra ictus, o es la palabra ictus, significa pez, y ese acróstico significa algo: Jesucristo de Dios, Hijo Salvador. Eso significa, tú estás diciendo cuando tú traes un pez, que tú crees en Jesucristo de Dios, Hijo el Salvador, que eres cristiano. Pero si tú predicas, vamos a suponer que le predicas a alguien y lo traes a la iglesia y esa persona ve tu manera de vivir. Ahora, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, dista mucho, hermanos, pero no somos iguales, no somos unas personas que nos esforzamos por vivir en el Evangelio. Pero si ve que no es así, si esa persona ve que tú eres igual, pues 2 veces lo estás haciendo hijo del infierno. Ahora, algunos dicen, esto pasa, ¿no? En muchas iglesias, mejor no predico. Mejor no predico, soy de la secreta. Soy de la secreta, ¿no? No predico. No, tampoco, porque allí estaríamos violando la gran comisión. Dios nos dejó una comisión y tenemos que predicar con nuestra vida y con nuestras palabras. Cuando tú das un folleto, también estás dando tu testimonio. ¿Sí me explico? Entonces, esforcémonos, sí. Recorramos mar y tierra por ganar discípulos. Hagámoslo. Pero no los hagamos doblemente hijos del infierno, sino hagámoslo, por así decirlo, doblemente hijos del cielo. Amén. Vamos a dar el séptima característica. Solo apariencias, ¿sin qué? Esto ya lo hemos venido viendo varias veces, pero aquí hay un versículo, sobre todo el 28, que me llamó la atención. Pero vamos a leer los dos, 27 y 28. ¿Cómo dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ese ya lo explicamos, ¿no? Y es muy fácil de entender. Tú vas a un panteón, a un cementerio, y pues ves las lápidas hasta de mármol, de granito, les ves muy bonito y todo. Pero si tú quitaras todo eso y llegaras, ¿qué vas a encontrar? Putrefacción. Es la verdad. Así ellos. Pero el 23, 28, fíjense cómo dice. Ese fue el versículo que más me llamó la atención de todo Mateo 23. Miren lo que dice. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, dice ahí, bien clarito, os mostráis justos a los hombres. Es decir, tu apariencia, ¿qué es? Una fachada de justicia. Y hasta los hombres dicen, no, qué bárbaro, qué, no, yo conocí a esta persona, no. Son aquellos que dice aquí, ¿verdad? En apariencia son los mejores maridos. No, hombre, hermana, se sacó usted la lotería con el pastor, no, hombre. En el caso de mi esposa sí es cierto. No, pero vamos a suponer, así hay personas, ¿no? Que aparentan ser los mejores. Ve a su casa, maltrata a su mujer. O aquella mujer que, le parece que en apariencia, ¿cómo es? Pero en realidad no trata bien a su esposo. En apariencia hablan de la Biblia, pero nunca la han leído toda. En apariencia vienen bien arreglados a la iglesia y sus casas bien cochinas. O al revés, sus casas bien limpias, pero sus vidas bien ¿qué? Porque todo es, como dice aquí, os mostráis a los hombres, pero por dentro, aquí está la clave está aquí. ¿Por qué? Porque el cambio es interno. Cuando tu cambio es interno, no tendrá que venir de las cosas externas. Solito, acuérdense, la Biblia nos dice, de su interior brotará. No es lo que sale, lo que entra al hombre, lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, hermanos, esta es una actitud, y aquí vemos aquí que puse, dice ahí,
Y eso es una actitud religiosa. Aquel que te está diciendo acá, no, mira, no tomes. Le dije a su hijo, ve al templo, no tomes. Y él toma y no va al templo. Es un religioso. Yo conozco varios así. Vamos a darle uno más. Miren, si tienes cualquiera de estas actitudes, ¿eres o estás por volverte un religioso? Y por eso la palabra de Dios es un espejo. Así lo dice la Biblia, que es un espejo, para que nosotros nos veamos y realmente podamos identificar. Ahora, estamos a tiempo. Si tenemos alguna de estas, yo sí me he identificado con alguna, quizá no de lleno, pero sí tengo algunas a veces cuestiones así, y digo, Señor, las tengo que modificar. Tengo que cambiar estas partes. Porque si no, miren lo que dice aquí. Por eso leímos todo el pasaje, ¿no? El 33, como dice, ya casi terminando lo que Jesús les dice. Fíjense cómo les dice a esas personas. Después de que les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, tanta cosa, remata diciéndoles así. Serpientes. ¿Por qué serpientes? ¿La serpiente con qué identificaba? Con el diablo, con el Satanás. Es un símbolo de la maldad. Serpientes. ¿Por qué no les digo cucarachas o camellos o serpientes? Generación de víboras. Porque fíjense, no solo ellos, sino sus generaciones, porque estaban formando generaciones que eran igualitos que ellos. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación? Del infierno. Ellos eran los más religiosos. Hay gente que podría decir, ellos eran los que iban a ir primerito al cielo, porque eran los que leían la Biblia, los que sabían más. Pero ahí que dice, entonces hay muchos, ¿no?, que son así hipócritas. Hermanos, como yo decía, el evangelio, el cristianismo es para gozarse, no es para sufrirse. No son cargas, no atemos cargas pesadas a la gente. Sí es cierto, la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, nos dice que ya no fumemos, que no tomemos, que no digamos groserías, que seamos diferentes, pero solito uno va a ir cambiando. No es que nosotros atemos y no hagas esto y no hagas aquello. Clarito, miren, y con esto voy a terminar. Mi mamá se murió siendo cristiana, gracias a Dios. Murió, se fue la luz, ¿o qué pasó? Bueno, mi mamá se murió siendo cristiana, pero no practicó una vida de cristianismo. Y al último, cuando ella iba a morir, estaba en el hospital, le iban a operar, pues yo le pedí a un amigo pastor que fuera y le predicara el evangelio, y ella ya sabía, y nada más confirmó y dijo que sí, ella estaba en Cristo, no aceptó la hostia ni nada de eso. Ella murió en Cristo, esa es mi fe, yo creo que murió en Cristo. Pero a ella la discipularon, le empezó a discipular una hermana de una iglesia, pero le empezó a dar cargas pesadas, porque mi mamá fumaba mucho, fumaba y fumaba como chacuaco mi mamá. Yo creo que se acababa 2 cajetillas diario fácil. Y esa hermana que iba, cada que iba la fustigaba y le decía, le daba su clase y le decía, mire, hermana Yolanda, usted ya no tiene que fumar. Y ya no tiene que fumar. Y siempre le decía, y ya hasta el último como que le empezaba a decir que eso era un pecado, era verdad. Pero le empezaba a decir, es un pecado, es esto. Hasta que mi mamá me dijo, no quiero saber nada de esa mujer. Yo no quiero que venga a mi casa a darme nada. No quiero. Se cerró y no quiso. ¿Por qué? Porque esta hermana era una ¿qué? Una religiosa. Tenía actitudes de religiosa. Y por el contrario, yo les he dicho, yo también fumaba antes de ser cristiano. Cuando yo conocí de Cristo, la hermana que me llevó a Cristo y que hizo que yo fuera al seminario, bueno, Dios sabe, ¿verdad? Todo eso, pero la que Dios usó, me acuerdo que me daba mis clases y le decía, oiga, Claribel se llama la hermana, le mando un saludo, no sé si me esté viendo, pero de todas maneras le mando un saludo. Y le decía, hermano Claribel, ¿me deja que me fume un cigarrito? Fúmeselo, hermanito, fúmeselo. Y me estaba dando mi clase de doctrina bíblica y yo echándome mi cigarrito, hasta le daba el golpe. Acá aprendiéndome los versículos. Pero ella sabía que quién me iba a tocar. El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me tocó, como a los 20 días de que ella me dijo eso, yo un mes tardé, de que me convertí, un mes me tardé para dejar de fumar. Y nunca más volví a tocar un cigarro. Ella sabía. Y me trató con amor, no con desprecio. Y eso es el evangelio, hermanos. No seamos religiosos.
Ojalá que esta serie de 3 predicaciones nos ayuden realmente a vivir el Evangelio con gozo, con alegría. No es una carga. Quien te diga, esto se tiene que hacer en el culto, no, nada se tiene que hacer. Las cosas de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Que Dios les bendiga y que la palabra sea de un disfrute para sus vidas y también para